Bueno, señores, en mi campo, eh, un campo lejos allá de San Cristóbal, saludo a todos los que nos ven allá en San Cristóbal, en la colonia, todavía sobrevive un dicho que afirma que es mejor solo que acompañado, refiriéndose a que el estar solo parece ser un estado de conveniencia que le puede resultar beneficioso a la persona que elige estar solo. Sin embargo, esta asociación que está un poquito como desacreditada, la Organización Mundial de la Salud, que salió muy mal parada de esto de los problemas del COVID, pero que sigue siendo la institución que norma la respuesta global ante las enfermedades, plantea que en el momento en que estamos grabando este programa, cerca de 1 millón de personas sufre de soledad en condición patológica y que de eso los adolescentes y los mayores tienden a sufrir el fenómeno más en carne viva, llevando no solamente a un estado de desasosiego, de estrés, de ansiedad, de pérdida de la salud, de problemas cognitivos, sino a casos extremos hasta el suicidio. Hoy en día uno escucha que yo no necesito a nadie para estar bien y hemos considerado que el individualismo es quizás el ejercicio supremo de la libertad. En ese contexto, nosotros estamos abriendo un espacio de debate hoy con nuestros invitados tremendo, ¿no? Tenemos a Eulogio Silverio, que en este momento es director de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y candidato en curso al decanato. Y tenemos al maestro Norberto. Caramba, yo veía a Norberto. Escúchame, profesor meritísimo. No voy a decir esto, a Norberto Soto. Porque yo estaba cercano a querer ser basquetbolista ahí. Y entonces siempre nos topábamos de alguna manera. Porque, y preguntaba, vaya, cuánta energía, cuánta disciplina, cuánta historia. Norberto es el papá de Morillo. De éxito, sí. De Jorge Morillo. Y a sus años todavía sigue siendo una persona del entorno universitario que es de referencia para nosotros por su hoja de vida y por las grandes cosas que ha hecho por la nación en términos colectivos, en el deporte, por la universidad en términos específicos, por su propia persona, porque sigue siendo una persona activa en el entorno universitario en la sociedad dominicana. Eddie, que es el hombre que, dicen allá los comentarios que Eddie es el hombre del dato, el hombre de la fecha, pero también es el hombre que nos recuerda quiénes son nuestros patrocinadores. Muy importante eso que acaba de decir. Nuestros patrocinadores son muy valiosos porque contribuyen a que Doble Moral se mantenga activa, brindando información pertinente. Algo que tenga doble moral. Bueno, lo que pasa es que Doble Moral es el título del programa para crear la conciencia en la sociedad de que todo tiene dos caras, la A y la B. Un programa de pensamiento crítico o un programa crítico del pensamiento. Cooperativa Generation Nova es la empresa fundamental que ha tenido a bien patrocinar este espacio Doble Moral. La pueden encontrar como cogenerationnova.com. Esa es su página en internet. Y usted, para acceder a la cooperativa Generation Nova, no es nada complejo. Se pone en comunicación con la cooperativa, inicia con un ahorro al que usted le plazca. Obviamente, mientras mayor sea el ahorro, mayor serán los beneficios que la cooperativa le brinde. ¿Cuál es el problema me puede resolver la cooperativa Generation Nova? Bueno, la cooperativa Generation Nova puede resolver los problemas más simples o los más complejos. ¿Por qué? Porque tiene programas dentro de su cartera de servicios que tienen que ver con el ahorro juvenil, el ahorro infantil, tiene que ver con la salud, tiene que ver incluso hasta con el fallecimiento de un ser querido, porque tiene un plan solidario para esos momentos difíciles. Puede colaborar con certificados financieros. Una persona que quiera ahorrar de manera bien organizada y tener un tipo de certificado también lo puede obtener. Y también en el sentido de la educación,
puede contribuir a la financiación de la educación de sus hijos, entre otras cosas. La cartera abierta de los diversos servicios que ofrece la cooperativa lo puede encontrar en cogenerationova.com. Y para fines jurídicos... No, me llamó una tía del campo que tiene un problema grandísimo con una herencia. No, para fines jurídicos, Ana Nolasco, consultora jurídica. Temas de sucesión o herencia, para pactos prematrimoniales, prenupciales, divorcios, etcétera. Ana Nolasco, consultora jurídica. Entonces, usted continuaba, profesor. Hay muchas formas por las que una persona puede estar en soledad. Usted puede tener una soledad obligada por cuestiones de salud, por cuestiones de abandono, por indefensión, por reclusión. Pero también hay personas que eligen estar solo. Yo creo que desde la filosofía hay respuesta a la importancia de la soledad para que no distingamos entre si la soledad es una patología y que debemos evitarla a toda costa o si hay algún tipo de ventaja en la soledad. Eulogio, Silverio. No, bueno, la parte de la patología se la vamos a dejar a los psicólogos, pero la soledad que el filósofo prefiere es la soledad que se elige. No, Norberto estará de acuerdo con nosotros en esta expresión de que no hay forma de producir una obra y de profundizar en el pensamiento, en la lectura, si es de pequeños ratito a ratito. Se necesita entonces un espacio de soledad, de tranquilidad, para que el pensamiento y la productividad pueda realmente tener un valor. Siempre se habla de que filósofos como Sartre, por ejemplo, escribían en un café, que muchas veces lo interrumpían, pero cuando usted analiza, él hacía apuntes, desarrollaba algunas ideas, tiraba algunos borradores, algunos trazos, pero la obra, la revisión de la obra, la profundización de la obra, se hacía en su oficina, en su taller. Escúchame, profesor, Jean-Paul Sartre era existencialista. Sí, existencialista francés, hay muchísimo existencialismo, pero el de Sartre se distingue por la profundidad y por la fama también, porque Sartre, además de ser existencialista, de ser filósofo, fue un militante en las luchas sociales. Se involucró activamente en la sociedad, era un hombre de combate, era una filosofía realmente de combate que tuvo en algún momento también haciendo algunos coqueteos con el marxismo, aunque luego se distancia un poco por la cuestión del individualismo, que finalmente el existencialismo, todo existencialismo plantea la libertad, y la libertad realmente es casi imposible en el colectivo, en el contexto social, o se vería una libertad demasiado limitada. Entonces, por eso siempre le critico esa postura de la libertad individual del sujeto, al final termina siendo una especie de libertad nihilista. Lo que en este punto debemos valorar es que toda gran obra debe construirse en soledad, pero es una soledad que usted elige, no es una soledad que se le imponen. Claro. Hay otros pensadores, autores que escribieron su obra desde la cárcel, como Gramsci, ¿verdad que sí, profesor? Pero en la cárcel lo que más se tiene tiempo. Si no es una persona que está expuesta al peligro, que no está defendiéndose con una chaveta en la mano, que tiene un espacio para leer y para escribir, puede producir una obra. ¿Quién dice que no? Pues ahí hay un momento de soledad. ¿Y cuál es el problema de ustedes, de los profesores universitarios? Adelante. Que no producen una gran obra casi nunca porque trabajan 40 horas. Es que trabaja 40 horas. ¿Qué tiempo tiene para dedicarse a hacer una obra? A menos que sea un monje como el doctor Enerio, ¿verdad que sí? Que el doctor Enerio tenía momentos específicos. Incluso en su casa, cuando iba a una visita, la misma esposa le decía, no, el doctor Enerio está en su biblioteca leyendo, y hasta que él no termine ese tiempo que él tenía para leer o para escribir, él no salía de ahí. Don Enerio Rodríguez Arias, que hace poco falleció, logra su memoria. Absolutamente. Él era, como bien dice el profesor Eulogio, una persona muy disciplinada, porque él incluso tuvo formación casi para ser sacerdote, pero luego declinó seguir el sacerdocio y se dedicó a la filosofía y a la psicología. Escúchame, continúa, era una digresión. No, yo lo dejo básicamente ahí. La idea básica es que la soledad que se elige es muy productiva. No hablo de la soledad que se le impone a personas, como dijo, que está enfermo o que están rechazados de la familia, que no tienen amigos y esas cosas. Esa sí
es dañina, pero yo no soy psicólogo para meterme en eso. Claro. En el caso mío, yo podría hablar de la que el filósofo, el intelectual, el académico necesita para producir una obra, que esa siempre es saludable. De hecho, hay un amigo nuestro de la Escuela de Ciencias Jurídicas que lo conocemos por un acierto que tiene su esposa. La esposa lo decía de esta manera así, chabacana, pero que era una realidad. Él todos los días sacaba una mesa al frente a su casa ahí en la galería con todos sus libros y se fajaba a estudiar y a preparar su docencia y su caso. Y venían los 3 muchachos de él a jugar ahí al lado de él y hacerle bulla, y la mamá venía y lo recogía. No. Dejen a su papá tranquilo, que él esté estudiando, y de ahí es que comemos todos. Porque definitivamente eso es un acierto de ella, porque Claro. preparar una clase, profesor, preparar un caso para se necesita de soledad y concentración. No hay forma de que usted produzca un pensamiento depurado, a menos que usted sea GPT. Así es. Sí, Que lo pero tenga todo en la memoria y lo chorrea así por botón. de acuerdo a como yo lo interpreto, en el resumen que hace del tema implica que elige la soledad como un instrumento, como una ocasión para desarrollar un proyecto que necesita soledad para desarrollarse. Pero esa no es la soledad, digamos, común que la gente siente. La gente siente que está solo cuando ha perdido algo. La gente siente que está solo cuando de alguna manera se siente aislado socialmente o familiarmente, y entonces ese tipo de soledad va a generar una serie de circunstancias internas que van a alterar el equilibrio emocional y hasta la vida el material del sujeto. Maestro Norberto, meritísimo. Norberto Soto. La soledad. Bueno, primero agradecer el honor que me hacen de estar entre intelectuales, amigos, universitarios. Creo que el filósofo, en este caso nuestro director de la Escuela de Filosofía, Eulogio, ha iniciado con una muy excelente introducción al tema. Y a mí me toca, pues, tocar puntos que quizá él, o que me van surgiendo ahora mismo en la conversación, pero sobre todo el aspecto filosófico. Estaba recordándome ahora de Immanuel Kant. Para Immanuel Kant escribir, porque lo leí en una correspondencia hace mucho tiempo, y también me la repitió don Pedro Mí, de quien yo fui profesor ayudante, le pidió a su servicio que no lo molestara, porque estaba construyendo un nuevo concepto acerca de la objetividad en la crítica de la razón pura, y que no lo molestara, que no le brindara nada cuando se encerrara en su habitación. ¿Qué estaba diciéndole? Quiero estar a sola, la soledad, productiva, intelectualmente. Pero a ella se le ocurrió, cuando ya vio que habían varias noches, 2 o 3, que él no salía. Le tocó la puerta. ¿Qué hizo Kant? Pues dice la historia, la anécdota, que le cayó a escobazo, porque perdió la lógica de la estructuración profunda, muy lógica de su obra, y entonces tuvo que durar un tiempo más para volver al camino lógico que había emprendido para producir esa gran obra, que también escribió otra, ¿no? Crítica de la razón práctica, crítica del juicio, estética, hasta uno sobre la paz perpetua. Un folleto, un opúsculo que yo lo he leído en varias ocasiones por mi formación en las relaciones internacionales también. Fíjense cómo ustedes comenzaron a decir, la soledad es un espacio sociointelectual o de otra naturaleza que uno crea para producir mejor, con más intensidad. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi memoria. Y a cada momento peleo, entre comillas, con la doña. Le digo, ay, pero no me llames para tantas cosas. Déjame, que eso tú lo puedes hacer. Yo te doy libertad, que haga lo que tú quieras, compra lo que tú quieras.
porque me quita la lógica que voy llevando básicamente por mis 80 años de recoger datos que están en el subconsciente remoto. Y entonces me quita la posibilidad de ir hilando esos datos, que me salen hasta de 3 años. Es algo mágico. Mágico, pero sobre todo se da con la edad, porque yo lo estoy descubriendo. Lo mismo que han dicho los psicólogos, yo lo estoy descubriendo. Entonces, eso me permite, por obligación de estar solo, me meto en mi habitación, prendo el aire y ya. Como el departamento es un poco largo, pues se quedan ellos por allá y ya no me molestan. Es otra forma de entender que uno necesita esa soledad productiva que no tiene nada que ver con lo patológico. Eso me pasaba en México, cuando yo estaba también estudiando en México, donde estudió el gran Enerio, brillantísimo, excelente, que admiramos y lo queremos y lo guardaremos en la memoria. Eterno. Sí, en México, la UNAM. Y yo me acuerdo que me iba a una librería, porque donde yo vivía había una taquería debajo y yo en la segunda, y el ruido y la cosa. Y yo me la pasaba por allá y la doña jovencita que se había casado conmigo me metía en la librería Allende, en la Mahatma Gandhi también, en el DF, solito yo en un rincón allá y tomando de los libros que había ahí con un café. Necesitaba esa soledad. De ahí estudié yo a los grandes clásicos o los temas que no ponía, por ejemplo, Leopoldo Sea o el Alfonso Sánchez Vázquez, que fue un gran filósofo republicano mexicano. Y yo aprovechaba mucho esa soledad. En cambio, cuando uno es más joven, lee menos porque uno está más activo. Uno es una dinámica en movimiento. Sobre todo yo, jugando a basquetbol, voleibol, los Boy Scouts, antes de los 18 o 19 años. Ahí ya uno lee como más rápido y no se asienta el conocimiento como se asienta luego en el cerebro humano. De manera que la soledad vista de esa forma es una soledad pues muy aceptable, una soledad muy condicionada a lo fructífero, a la producción intelectual o la producción en cualquier otro tipo de cosa que necesita, como en lo contable, necesita estar tranquilo, un sitio para hacer los cálculos tan rigurosos que necesita la contabilidad, la administración, etcétera. Eso es así. Pero los seres humanos estamos hechos como para estar juntos. Necesitamos del otro porque no podemos suplir todas nuestras necesidades. Necesitamos del otro para complementarnos. El otro es parte de cómo uno mismo se ve. Eddie, hay un refrán que dice, junto pero no reburujado. ¿Aduce eso al hecho de que podemos estar en un conglomerado y aún así sentirnos solos? Eso es totalmente cierto. Hay muchas personas que se sienten solos en medio de la multitud. Inclusive, hay personas que se sienten cómodos en la multitud porque al estar en la multitud tienen una soledad muy particular porque se confunden con todos. A veces estar en una multitud es parecido a estar en un lugar totalmente solo. Por ejemplo, alguien está en un estadio viendo un juego de béisbol, por ejemplo. Y el punto focal de las personas que están en el estadio es el set de juego donde están los jugadores de béisbol, los dos equipos enfrentados. Difícilmente las personas están atentos al que está sentado, están atentos al juego. Y de alguna manera, al ocurrir eso, esa persona que está en el estadio, junto con todo ese conglomerado, parece que está bien acompañado por mucha gente, pero puede literalmente sentirse solo y hasta cierto punto lo está porque forma parte de una masa. Sobre ese tema de estar en la masa, alguna vez leí en un libro de sociología algo curioso que plantea ese libro,
que a veces, no pocas veces, cuando las personas están así, como puse el ejemplo de un estadio, sumidos en ese conglomerado tan grande, si por alguna razón alguien o algunas personas dentro del estadio asumen una actitud inadecuada, por ejemplo, que empiecen a expresarle palabras altisonantes a algunos de los que están en el equipo, ¿verdad? Lo que decimos vulgarmente, malas palabras. Una persona que puede parecer muy moderada y muy reservada, entre comillas, muy decente, se inclina a decir malas palabras ahí porque se siente Pero eso incluido. Eso rompe lo que tú estás diciendo. No, pero escúcheme, a veces se siente incluido en el mismo grupo que lo protege, porque él se siente que aunque esté en la multitud, está hasta cierto punto una soledad que no va a ser identificado. Pero, en conclusión, eso que tú dijiste de manera provocativa, que a veces mejor estar solo que mal acompañado, ¿verdad? O juntos pero no rebujados. Juntos pero no rebujados. En realidad, yo me acojo a eso que ha expresado el profesor Eulogio, el profesor Norberto Soto, Eulogio Silverio y Norberto Soto, en el sentido de la soledad vista desde el punto de vista productivo, porque ellos están hablando de una soledad académica, intelectual, donde cuando se tiene esa soledad se puede reflexionar con tranquilidad, dicen en el campo, con la cabeza fría. Para pensar, como dicen, con la cabeza fría, reflexivamente, normalmente eso se logra en la quietud y en la soledad. Es tanto así que hay personas con gran vocación intelectual que deciden levantarse a las 4 de la mañana, se acuestan temprano y se levantan a las 4 de la mañana, y entre 4 de la mañana y 6 de la mañana, en esas 2 horas, producen muchas cosas interesantes porque hay una gran soledad y vacío, no hay ruido en la ciudad. Y entonces ahí pueden producir, aunque hay casos interesantes de personas que tienen un nivel de concentración tan particular que aunque hayan los ruidos que puedan haber, ellos como que se concentran. Pero a veces la soledad puede ser un mal consejero. Alguien alguna vez expresó, me lo dijo a mí, no sé de dónde sacó la cita, que la soledad era un buen lugar para estar, pero un mal sitio para quedarse. O sea, eso de la soledad de manera electiva, pero de manera parcial, es algo positivo. Pero una persona que decide estar como en total soledad y pasar días, semanas, meses, eso puede ser incluso nocivo para la propia salud, porque se asume que el ser humano también es un ser social, según más que nosotros sabe el padre de la micropsicología, Víctor Álvarez, que sabe que el ser humano, según la psicología, es un ser biológico, psicológico y social. En tal sentido, la soledad, en el sentido de recrearse internamente y uno verse internamente y poder producir y poder ser una persona de bien, es algo positivo. Pero la soledad vista sencillamente como un mecanismo para apartarse de la sociedad puede ser algo negativo, porque puede ser incluso el resultado de una persona que tenga momentos depresivos. ¿Por qué la persona que se siente depresiva no quiere socializarse y se incluye a estar en la soledad? Usted que es psicólogo, por cierto. Bueno, sucede y viene a ser que hay personas que le tienen miedo a estar solo. Autofobia, diría cualquier manual de psicología. En un diccionario común te encuentra la palabra autofobia, miedo a estar solo. Cuando la soledad es impuesta, y aquí me gustaría referirme a una expresión que mi papá me enseñó cuando él sintió que yo era hombre. ¿Sabes? Que los papás en el campo, cuando sienten de que tú eres hombre, cuando dicen que uno ya di que está barbado, di que ya está barbado el muchacho. Se le salió barbita y bigote. No, sí, eso incluía que ya tú había pasado tu proceso de desarrollo sexual, ¿no? Que ya la va a ver en otro sitio. Sí, en otro sitio. Igual que cuando le dicen sitio no visible. Cuando hablaban de la menstruación también de la niña, se hablaba de otra forma. Y me dio varios consejos, consejos propios. Me dijo, nunca visite a una mujer con pareja sola porque lo perjudica. Ande siempre con un pañuelo, con un lapicero, con una funda. Me dijo, para que la cruz llegue, no busque pleito, pero para que la cruz vaya a su casa, que vaya a la ajena. Y en el momento en que más inflexión le dio la voz, me dijo, y siempre ande solo.
Haga lo que usted vaya a hacer solo, como la mala red. Eulogio Silverio, dime a ver, dime a ver. Bueno, cuando interrumpí a Eddie, pensé que él estaba hablando de esa psicología de masa de la que habla Freud y Gustave Le Bon, de que en medio de un escenario, participando en un escenario, se anulan las conciencias individuales y se forma un inconsciente colectivo. Pensé que se estaba refiriendo a eso y el argumento que había desarrollado iba por esa línea. Cuando el profesor hablaba, el profesor Norberto Soto hablaba de esa soledad, pensaba en Sócrates. Ujú. Que usted sabe que en los diálogos de Platón se cuenta que Sócrates de repente entraba como una especie de trance y había que dejarlo solo y a veces duraba horas y a veces se dice días en medio del frío, la nieve, y había que dejarlo solo, o que iban para un lugar y de repente a él le llegaba una idea y comenzaba a procesarla y había que dejarlo solo, o sea, dejarlo solo. ¿Y dónde está Sócrates? No, él se quedó pensando, se quedó meditando una idea que le llegaba. O sea que nosotros hablamos de una soledad que se elige naturalmente, no estamos hablando de esa soledad dañina, porque, por ejemplo, hemos visto en muchísimos documentales norteamericanos como los asesinos en serie y son gente que tienen una soledad que ellos mismos se autoimponen, pero no para desarrollo de su intelecto académico y nada de esos proyectos, sino que son antisociales. Ujú. La que nosotros hablamos, y quiero que quede claro, como esto seguramente estará finalizando, es de una soledad que el pensador o el escritor elige, pero por momento entra y sale y convive con la gente. Y finalmente quiero aportar lo que hacen algunos intelectuales, entre ellos un filósofo argentino, que tiene el arreglo con la esposa de dormir cada uno en una habitación, y eso él lo lleva al extremo de que cuando viajan también alquilan 2 habitaciones. Mi madre. Porque es que él trabaja de noche, lee de noche y desarrolla sus ideas de noche. Entonces, Claro. es muy incómodo para la esposa que si ella quiere dormir a las 9 o a las 10, que el esposo le llegue, por ejemplo, a las 12, a las 1, a las 2. Está estudiado que el mayor distractor del sueño en pareja es la otra pareja. Le hace perder sueño a uno. Maestro Norberto, consejo para una soledad positiva. Bueno, sí. Bueno, toda soledad sana al final es positiva, porque también contribuye con la transformación, vamos a decir filosóficamente, del sujeto en su interior. Pero también es positiva cuando esa soledad está creando para favorecer al otro, al ser otro, como diría Freud. Es decir, a la sociedad, a su comunidad. Por ejemplo, los grandes planificadores, ¿qué hacen? Se sientan en una oficina, planificar con toda la información que ya han coleccionado y trabajan para favorecer a la sociedad. Lo están haciendo entonces de una manera positiva, porque están diseñando programas y proyectos, pero tienen que hacerlo a nivel de soledad. Por ejemplo, cuando los planificadores, que lo hemos vivido, los que se han dirigido o dirigen, a mí me tocó, por ejemplo, en Cotuí, que yo llegaba desde aquí a allá con la construcción, instalación de la Universidad ITECO, se llamaba en ese entonces, y yo le pedí, ay, por favor, los vicerrectores, arreglen ustedes que vengo y tengo que hacer una serie de cosas y quedarme solo en la oficina. Y vengo de manejar en la capital. Entonces yo me quedaba para poder producir, después me juntaba con los planificadores, porque también la soledad es una forma de reflexión, lo que hacían los griegos, Sócrates, de reflexión profunda que se asocia con la meditación muchas veces, ¿no? Para poder encontrar las ideas que estaba tratando de descubrir. Entonces se tiene que quedar solo. Yo discrepo en la primera parte, en la segunda con Eddie, hombre culto. Excelente, la discrepancia es importante. Sí, y es que cuando yo iba a la grande manifestación en el puente de la 17, Sí. yo de repente
me convertí en el hombre masa. Escúchame, usted está hablando de las manifestaciones donde José Francisco Peña Gómez dirigía las masas. Perfectamente. Yo fui a una de esas. Y eran tan grandes, y era por asuntos revolucionarios y patrióticos de todos, sí, que uno se fundía en el colectivo. Y ya un momento en que yo estaba haciendo lo que no hacía en otro espacio. Y yo decía, pero me estoy convirtiendo en hombre más, espérate. Pero cuando me pasaba era eso, inevitable. Era inevitable. Es decir, que hay discrepo porque al revés, todo eso uno lo que hace es convertirse en un hombre masa. Y eso es bueno porque está implicando socialización en otra forma. Siempre y cuando esa masa esté haciendo algo positivo, porque si la masa está haciendo algo negativo, usted se inclina a eso también. Sí, pero entonces es relativo en un espacio así saber qué es positivo y qué no lo es, porque a veces hay alguien que tira una piedra y usted la aplaude contra aquel que lo está agrediendo. Breve, Eddie. Un momento. Practicar la soledad sí no va eliminando el concepto de empatía en el individuo. Bueno, en el contexto en que los filósofos han tratado la soledad, no limita el concepto de empatía, al contrario, lo incrementa, porque están procurando dar seguimiento a esa famosa expresión que se asume, dijo Sócrates, unos 400 años antes de Cristo. Digo se asume porque quien escribió eso fue Platón. Conócete a ti mismo, y para uno conocerse a sí mismo necesita hacer lo que llaman un tipo de introspección, y para eso es adecuado estar en soledad como para recargar las baterías. Así que la soledad concebida de manera saludable es positiva. Un testimonio, sí. Un testimonio breve. Adelante. Si quedan un segundo. Bueno, el profesor conocerá la disciplina del profesor Juan Bosch para escribir, pero Diógenes, que siempre estuvo como seguridad de cuenta, Diógenes Saviñón, Diógenes Núñez. No, el profesor Diógenes Saviñón, que era seguridad de Juan Bosch. Entonces él cuenta que cuando la doña se ponía Doña Carmen Quidielo. Sí, se ponía a exigirle como muchas cosas, a interrumpir en su labor de lectura y de escritura. Dije que Juan Bosch le decía al chofer y a la seguridad, díganle a doña Carmen que me fui con mi música para otra parte. Se iba para donde una amiga que tenía, donde ahí sí lo dejaban tranquilo. O sea que la soledad para producir no hay duda de que es necesaria. Eremofilia se llama, o filia, eremofilia se llama el amor a la soledad. Cuando usted ama la soledad, definitivamente la soledad no le pesa. Como dice la canción, no le pesa la soledad. Pero cuando usted sufre de autofobia, entonces usted está ante un problema, porque la soledad se le convierte en un elemento importante que lo puede llevar a usted a sufrir de aislamiento social, de estrés, de ansiedad, que lo puede retrotraer de su entorno, que le puede causar enfermedades inclusive. Y como planteamos hace un momento, le puede llevar a padecer graves problemas de salud, porque con esto modernismo en que nos encontramos ahora, los jóvenes, por ejemplo, que están accediendo a mecanismos virtuales que le permiten permanecer horas y horas en sus habitaciones, ni siquiera se interactúan con sus familiares. Es una soledad dañina. De hecho, hay familias que tienen que escribirle al joven para que baje a comer o para que salga a comer. La emigración que lleva al hombre y a la mujer a distintas partes del mundo y se encuentra de repente en una situación, en un entorno ajeno a él, donde no puede contar con nadie. Hay realmente una condición importante en este momento, más allá de la soledad benéfica que plantea la filosofía. Hay una soledad patológica que está arropando al mundo moderno, la falta de natalidad que deja a las mujeres y la familia sin hijos, que le crea un problema de incertidumbre al anciano porque no tiene de quién depender en los momentos críticos de su vida. Hace que el mundo vea en este momento que la forma en que nos estamos modernizando nos está llevando a quedarnos cada vez más solo entre la gente. Este programa no tiene a Noel hoy, esperemos que se integre en algunos momentos, pero le voy a decir cómo Noel termina. Aquí en Doble Moral, siempre lo que hacemos es plantear posiciones, respetando el criterio de los compañeros de staff, como el compañero Eddie, y compañeros que nos visitan, como el compañero Eulogio, el compañero Norberto, pero siempre dejando en usted la oportunidad para que este tema siga creciendo y usted le busque
una posición, a favor o en contra. Esperamos que si usted en este momento se encuentra en un estado de soledad y eso le esté dañando su salud, acuda a buscar compañía de alguna forma, sobre todo compañía familiar, compañía orgánica que hay en los sitios, que la iglesia, que los clubes, que los partidos, que los grupos deportivos, pero no se quede solo si usted cree que la soledad le está afectando. Pero si la soledad le beneficia para usted crear, utilícela. Esto es Doble Moral.